Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Radio Universitaria 101.1 nos retransmite nuestro programa. Hoy nos visita el doctor Gustavo Andrade Galindo, él es homeópata, médico homeópata, y vamos a hablar sobre las enfermedades más comunes de la próstata, esta pequeña glándula que se encuentra debajo de la vejiga y por cuyo espacio pasa la uretra, evacuación de la orina desde la vejiga, una pequeña glándula que no es más del tamaño de una nuez. Y sobre este tema vamos a hablar. Gustavito, buenos días. Gracias por la invitación, Julio Miguel. Sí, esta enfermedad que es tan común ahora se dice que de 4 hombres varones, 1 sufre de problemas prostáticos. Y lo más común es la hipertrofia de la próstata, el adenoma prostático. Crece la glándula, ¿no? Crece la glándula. Las estadísticas están ahí, los tratamientos desde el concepto de especialidad también están ahí. El diagnóstico también. El diagnóstico, indudablemente, porque es una enfermedad que siempre ha estado, no es que sea una enfermedad que aparece en este momento de la modernidad. Lo que ocurre es que ha mejorado el diagnóstico a través de pruebas sanguíneas, que es el antígeno prostático, el diagnóstico a través de la ecografía, que también ayuda mucho, y el examen habitual que se hace a través del tacto rectal, es decir, hacer un tacto donde se puede determinar la consistencia y el tamaño de la glándula. Esto, dentro de la parte tecnológica, nosotros desde el concepto homeopático no generamos ninguna distancia en el hecho de decir, no asumimos lo que necesita el paciente, que puede ser una cirugía. En las cirugías ha habido también un incremento de tecnología, se habla incluso de la robótica, se habla de muchas maneras de solucionar esto. Lo que no se dice es el origen de esta epidemia, porque es bastante alto el índice de sufrimiento de esta enfermedad. Lo que no se habla es de esto, que es lo más importante. Que es lo más importante para ver cómo lograr prevenir o cómo lograr paliar un poco esta enfermedad que dentro del hecho médico también ocurre que se comienza a abusar de ciertas, en este caso de la cirugía, para solucionar este problema. Yo considero que un 40% de problemas de la próstata se operan innecesariamente. Estos vicios en la medicina son frecuentes. Si nosotros revisamos el índice de cirugías de las cesáreas, eso es un índice mucho mayor. Sí. En todo caso, lo que interesa en el concepto de la homeopatía con una cosmovisión más bien integrativa, no excluyente, sino incluyente, hacer el análisis más amplio de dónde viene esta enfermedad. Eso es lo que puede ser un aporte hoy en este programa para comprender que esta enfermedad, si bien es cierto, desde la parte patológica se le ve suelta, como que fuera una patología suelta. Usted lo hace en la descripción de que tiene relación con el sistema urinario. La próstata es parte de un sistema, es parte de un reino mutante, como dice la medicina china, que corresponde a ese sistema complejo, ese sistema que rige el agua en el cuerpo y que está integrado por el riñón, por la vejiga, por los ureteres, por la próstata, por la uretra, por las vesículas seminales, por todo ese conjunto de funciones que van sumando. En nuestra formación médica de universidad, nosotros hemos compartimentalizado al ser humano para entenderle en su integridad, pero nos hemos quedado en ese concepto de haberle dividido exageradamente y ver la patología como que nada tuviera que ver con el sistema y con toda la integridad del ser humano. En este caso, la enfermedad tiene una relación íntima con la energía y con la fuerza del riñón. El riñón es el órgano que rige, como dije anteriormente, rige el agua y es en esencia la presencia de la energía masculina en el ser humano. Cuando baja esta energía, que puede ser una carencia de yin, un exceso de yang, comienza a distorsionarse la función,
Por lo tanto, nosotros podemos hacer una medicina preventiva con este concepto que ya tiene una metavisión, que no se queda en el concepto de que estoy enfermo de la próstata, sino que el sistema del riñón, el sistema del reino mutante del agua, comienza a tener una deficiencia y eso me produce posteriormente una afección en la próstata que puede llamarse hipertrofia, que puede llamarse cáncer, que puede llamarse adenoma. Ahí es cuando entra esta cosmovisión que viene desde la antigüedad, en el sentido de verle al ser humano en esa integridad. Ahí entra ese aporte específicamente para lo que estamos tratando. Por lo tanto, no lo cogemos solamente como la próstata, sino que tomamos todo el sistema y vamos más allá a comprender el origen de la enfermedad. Porque esta glándula, que es eminentemente masculina, está como todos los órganos expuesta a muchas cosas, ¿no es cierto? Está expuesta a infecciones, expuesta a la edad, porque por la edad justamente aumenta de tamaño, no en todos, por supuesto, hay un 50% de viejos donde aumenta la hipertrofia prostática, dice benigna, pero tampoco es cierto de que eso es hereditario, hay una predisposición hereditaria, pero no es que mi abuelo tuvo cáncer de próstata y yo voy a tener cáncer de próstata, no es así, es una predisposición, probablemente soy más vulnerable nomás, pero no es que yo herede. Así es, pero se puede hacer también una lectura en el sentido de ver qué sociedades o en qué parte del mundo, del planeta, existe más prevalencia de enfermedades prostáticas. Y nosotros encontramos que en los países orientales de la China existe menos probabilidad de enfermedades prostáticas. Eso nos está hablando asimismo como la enfermedad de la mujer o como ese síndrome climatérico que no se puede concebirlo como una enfermedad, pero entra dentro de un encasillamiento así, tiene mayor prevalencia en ciertas sociedades. Por lo tanto, ya vamos encontrando una relación, un anclamiento con el aspecto cultural. Ya vamos encontrando una relación con el aspecto de pensamiento, de forma de pensar. Usted acaba de decir que la próstata comienza a inflamarse a cierta edad de la vida, pasado los 40, pasado los 50 años. Ahí encuentra ya el ser humano un conflicto. Y desde ese concepto del metalenguaje, porque la enfermedad no es un solo lenguaje, no es una sola palabra, la enfermedad es una expresión de muchas cosas que decir a través del cuerpo. Y en ese metalenguaje se puede analizar que el problema de la próstata tiene que ver con ese sentimiento y esa culpa y ese no aceptar de que viene la edad en el ser humano y comienza a declinarse su capacidad sexual. El organismo reacciona, lo que decimos en homeopatía a través de la parte miasmática, con una hipertrofia, con un agrandamiento, como para decir, aquí estoy todavía presente, ¿no? Tratando de compensar, tratando de equilibrar esa condición psíquica del ser humano. Es muy frecuente encontrar en nuestro medio, y eso lo vivimos, por no decirlo a diario, es muy frecuente encontrar esa manera de relacionarse cuando nos encontramos con la gente contemporánea, ¿no? Siempre va ese comentario en el sentido de que ya has de estar enfermo de la próstata, relacionando ya con la actividad sexual que está en declinación o relacionando con la edad que ya estamos pasando. Por lo tanto, ahí entra esa parte cultural que va siendo un concepto que está dentro de uno, en el sentido de no asumir lo que corresponde en el proceso de vida. Si un ser humano tiene esa culpa, ¿no? Si el ser humano le valora la vida exageradamente en el concepto de su quehacer sexual, comienza a tener un conflicto y comienza a manifestar su cuerpo una enfermedad, que en este caso sería la inflamación de la próstata. Pero entonces, de todas maneras, desde el punto de vista de la homeopatía son muy respetuosos y lo aceptan los exámenes que hay que hacer regularmente, como el antígeno prostático, el examen de sangre, el tacto rectal
y una ecografía, ¿no es cierto?, que es lo ideal para saber en qué condiciones está la próstata. Así es, nosotros no excluimos esa parte de la especialidad o de los exámenes que nos aportan en el diagnóstico. Y tampoco excluimos la posibilidad de transferir a un especialista si es que hay que operar esa próstata, si es que ya no se puede hacer nada desde la intervención que sería a través de la homeopatía o a través de la fitoterapia o a través de la acupuntura, de la homeosiniatría, que son prácticas médicas que tienen que ver en esa interfase entre la materia y la energía, en esa interfase entre la materia y la información. Lo que nosotros manejamos es cambiar una información en el tejido, cambiar una información en la parte mental del ser humano, para de esa forma ir cambiando el comportamiento celular que va en detrimento de la salud, en el sentido de agrandarse o de producir una malignidad. Nosotros no nos distanciamos de esa condición, más bien aportamos con una visión que es mucho más amplia y aportamos en el sentido de poder hacer una prevención y una curación. El momento que cogemos el sistema mutante del agua, cogemos toda la estructura del riñón, de esa dinámica de movimiento y de energía, estamos aportando para que la próstata tenga una condición normal, tenga una condición de salud y no hipertrofie, no dañe el sistema, porque es muy frecuente encontrar que muchas veces luego de una cirugía se queda dañado el sistema. Eso vemos, cómo se queda el paciente con incontinencia urinaria, con disfunciones eréctiles, con trastornos en la micción. Es decir, puede ser una solución ante la obstrucción, porque el mayor problema que produce la próstata es de obstrucción por su ubicación, es decir, no sale la orina y eso es extremadamente molestoso, pero ya queda una secuela, porque hay que considerar que el sistema urinario es un sistema autónomo, que tiene un sistema eléctrico de autorregulación, de abrir esfínteres, de cerrar esfínteres. Esa parte puede ser comprometida a través de una cirugía. ¿Qué mejor si nosotros nos volvemos conservadores? ¿Qué mejor si nosotros preservamos esa estructura, esa anatomía, esa fisiología y damos al ser humano una posibilidad de llevar a un estado de equilibrio de la glándula a través de estas terapias inclusivas, de estas terapias que tienen una cosmovisión diferente? En este caso no hay por qué distanciarse de ese concepto organicista de la medicina, no hay por qué distanciarse de ese concepto de especialidad de la medicina. El problema es que ocurre al revés, es decir, el especialista muchas veces no acepta el concepto o la visión que tenemos nosotros los médicos homeópatas o los médicos alternativos. Nosotros estamos totalmente abiertos, no somos una estructura aislada, lo que hacemos es complementar una condición y un concepto demasiado lineal y demasiado organicista. Vamos a hacer una pausa porque tenemos un mensaje que nos dicen: buenos días, doctor. ¿El cáncer de próstata de bajo grado debe tener un tratamiento agresivo? Es la pregunta. Bueno, entiendo que agresivo se refiere a cirugía, quimioterapia, radioterapia, todo eso. Hay que hacer una evaluación, hay que hacer una valoración. Yo considero que ningún médico tiene una respuesta inmediata de decir esto hay que hacer, porque hay una parte individual, depende del ser humano que tiene el cáncer, depende de la disposición y la apertura de ese ser humano a curarse por un medio alternativo, depende cuánto le gana la mente ante una condición que también es fuerte, el hecho del temor de decir tengo cáncer o estoy enfermo de esto, porque ahí viene una compulsión mayor que agrava la enfermedad, que es la parte mental. Entonces hay muchos son los factores que intervienen. Hay pacientes que tienen que intervenirse porque les gana la parte mental, eso es así. Hay pacientes que asumen y dicen, no, yo tengo miedo a Solca, tengo miedo a la cirugía, asumo la parte de la medicina alternativa y con esos pacientes nos va muy bien, pues, porque han asumido, hay una entrega, hay una apertura, hay una receptabilidad a lo que se está haciendo con toda la posibilidad de terapias alternativas. Entonces, no hay una respuesta directa a eso. Pero está claro de que siempre el diagnóstico, cuando es temprano, el cáncer puede tener tratamiento. Así es. Porque dice de bajo grado, hay niveles, primero, segundo, tercer grado,
Pero cuando es detectado, por eso es importante en medicina es el diagnóstico precoz, temprano, para que llegue hasta la curación. Sí, y ventajosamente tenemos la posibilidad de hacer pronóstico y tener la posibilidad de hacer un seguimiento también, porque tenemos exámenes a la mano, como está el antígeno prostático, porque en la ubicación de la glándula no es fácil tener una claridad clínica de lo que está ocurriendo, pero sí tenemos el aporte de la ecografía y del antígeno prostático. Porque lo que hay que rescatar es la importancia de que nuestra población comprenda de que hay que hacer prevención y promoción de salud, en el sentido de no llegar a la cirugía. Si me cuido desde edades tempranas, tengo un estilo de vida saludable, pues no llegaré a la cirugía abdominal, que es una opción, la laparoscópica, que es otra opción, y la robótica, el robot Da Vinci, bueno, ese es para que tiene muchísima plata. Claro. Pero claro, pero tiene también las consecuencias de que puede haber una incontinencia urinaria postquirúrgica, puede haber una disfunción eréctil postquirúrgica, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. El asunto de la prevención no le veo fácil porque es una compulsión de tipo cultural. Vivimos en una sociedad eminentemente machista donde se privilegia la parte de la sexualidad como presencia del ser humano. Y hay una distorsión respecto a lo que es la plenitud del desarrollo de la sexualidad. Y en esa trampa podemos caer todos, porque estamos inmersos en un estado cultural, estamos inmersos en una situación que viene arrastrándose de mucho tiempo, en el sentido, los orientales, en alguna parte leía, en el sentido del concepto que tienen los orientales respecto a la sexualidad. Ellos hablan incluso de cuidar, que son como piedras preciosas que se va entregando en la vida sin llegar a una compulsión, a un exceso, o a esa parte traumática cuando viene ya el estado de los 40 o de los 50 años, donde se compulsiona el ser humano que ya no voy a poder satisfacer a la pareja. En el concepto de los orientales está la satisfacción individual. No es la satisfacción a la pareja, sino la satisfacción individual. Es decir, el hombre se satisface, la mujer se satisface en ese complemento, en ese entendimiento. Pero nosotros tenemos el concepto al revés. Eso produce una hipertrofia cerebral, una hipertrofia mental, un miasma que lo llamamos psicótico. Y ahí entra el medicamento homeopático que es la tuja, que está indicado en casos de hipertrofia prostática, no para todos, hay que ver ciertos rasgos, ciertas características. O la frustración también en el sentido de no haber superado lo que es esa frustración, muchas veces que está en un arrastre de un complejo de Edipo, en relación hombre-mujer. Ahí entra un medicamento que es la estafisagria. Es decir, mire, si nosotros vamos desmenuzando un poco más el origen de esta patología, porque nadie lo dice, nadie lo expresa de una manera clara, ¿por qué ese índice tan alto? ¿Por qué existe esa prevalencia tan alta de la enfermedad? Si nosotros hacemos una interiorización y hacemos un mea culpa en el sentido de analizarnos cómo estamos en la vida, hemos llegado a un estado de plenitud, de tranquilidad, de habernos cimentado en una condición de sentirse satisfecho en un cumplimiento total del ser humano, yo considero que va a bajar los índices de esta enfermedad. Pero sí, esa compulsión con la edad se va haciendo mayor, porque ya viene una preocupación, ya viene que ya no responde con la pareja, que ya existe la necesidad de usar algún fármaco para que haya una erección o para que… Todo eso va llevando a una compulsión interior. Acuérdese lo que hablábamos algún momento de Hammer, de este médico alemán que propone un concepto diferente de la medicina, cuando él dice la enfermedad no existe. Lo que existe es un plan inteligente de tu cuerpo para ayudarte a resolver la emocionalidad que no has resuelto. Y con la próstata puede ser muy clara esa parte. Una emocionalidad no resuelta, el cuerpo dice, bueno, vamos a atrofiarte o vamos a hipertrofiarte esa parte que tú necesitas. Y ahí viene esa expresión. Como el bocio. Como el bocio, como cualquier otra expresión de enfermedad que tiene que ver con la emocionalidad. Entonces, si nosotros hacemos análisis profundo, porque muchas veces el paciente espera que uno tenga la fórmula mágica, ¿no? Y eso ocurre también en estos programas de medicina. El televidente espera que saquemos el medicamento y digamos, Saval Cerulata
porque Sabal se utiliza mucho en homeopatía. Sabal es el medicamento para todos los casos de próstata. No, tenemos que hacer un análisis más profundo. Esa es la palmera de América. Es la palmera de América, sí. Tenemos otro mensaje, vamos a leer, justo está llegando. Dice, doctor, doctor, es una pregunta. Existen varias formas de diagnosticar las enfermedades de la próstata. Una de ellas es el tacto rectal. ¿Cómo romper el estigma psicológico del paciente para realizarse este examen sin ningún problema? Un examen tan simple de un minuto. Hay mucha gente que no se lo hace porque tiene esa concepción machista de que ¿qué me va a pasar? Por la parte de la intimidad, por ese concepto. Sí, es una cuestión cultural y es una cuestión de madurez psíquica. ¿Hasta qué punto quiere hacer una prevención o no quiere hacer una prevención? ¿O quiere que tenga una sorpresa por no haberse hecho un... Es que el tacto rectal, hay personas que dicen, no. Es como en estos exámenes se complementan. O sea, el antígeno prostático indica algo, no necesariamente indica cáncer, ¿no es cierto? Pero ya le reporta al médico el antígeno prostático alto. Y el tacto es para ver la textura, la condición en que se encuentra la próstata. Y la ecografía, completa, va complementando. Pero eso es cultural. La persona tiene que entender que es un examen tan simple, tan corto y nada doloroso. Así es. Relaje y disfrute. En eso el paciente debe ir con esa disposición, y quitarnos esos tabús, esa condición que siempre está de por medio, más que todo cuando se trata de la parte de la intimidad. Eso es comprensible también, ¿no? En el hecho de no dejarse abordar en esas partes que considera que son íntimas. ¿Sí? Claro. Pero ya es un proceso educativo, ¿cierto? Desde tempranas edades hay que enseñar al niño a ir al odontólogo, así como la mujer debe ir a la visita médica por lo menos una vez al año, a hacer un examen de todo el organismo, examen de anemia, de parásitos, infección de vías urinarias. Sí, eso es importante, pero incluso ese concepto de prevención es un poco contradictorio, ¿no? Porque mucha gente deposita de exceso de confianza y de entrega en decir yo me hago los exámenes cada año para ver cómo estoy. Puede ser una parte de lo que es la prevención. En salud, muy difícil que exista la prevención, ¿no? Porque yo siempre suelo decir, la mayor o la mejor prevención es que el ser humano viva en un estado de armonía y de equilibrio, que el ser humano se encuentre con esa parte profunda, con esa parte del ser interior, ¿no? Lo que decía Sócrates, ¿no? Encontrarse con esa intimidad. Sócrates planteaba de que en vez de haber pedagogos, haya psicagogos o psicogogos. No me recuerdo psicagogos o psicogogos, en el sentido de que el médico tiene que volverse un consejero más allá de la mente, un consejero para el alma. Eso es fundamental. Como los chamanes. Así es decir, encontrar la posibilidad de tener una conciencia que permita una sabiduría que le vaya orientando al ser humano. Y en ese concepto de prevención de la salud, yo considero que lo más preventivo para la salud es encontrar esa posibilidad reflexiva que le lleve al equilibrio y a la armonía. Y hay otra pregunta, ¿cómo afecta el consumo excesivo de alcohol y tabaco en la próstata? ¿Cuáles son sus efectos? Bueno, el alcohol y el tabaco hacen daño para todo. Para todo, ¿no? Pero para la próstata también se siente que hay una acción mucho más localizada. Cuando los pacientes vienen y dicen, tomé alcohol y ya se me produjo el taponamiento, ya no puedo orinar. Sí, porque el alcohol dilata, pues. El alcohol produce dolor de cabeza porque dilata. Eso le puede, la próstata que está agrandándose se dilata más, le obstruye, entonces no puede orinar. No puede orinar. Es decir, el alcohol, como usted dice, no solo para la próstata, sino para todo el organismo tiene esa. Y el cigarrillo es un binomio terrible, alcohol y cigarrillo. Claro, eso ocurre. Pero si sería el alcohol con moderación, como un vinito, pues es bueno hasta para el sistema cardiovascular. O como un bajativo, ¿no? En esa condición. Porque en esto de la próstata, yo he visto con ciertos pacientes que mejoran mucho cuando se cambia la temperatura del cuerpo.
existe un enfriamiento a nivel del riñón que afecta a todo el sistema y ese enfriamiento afecta a la próstata. Lograr un calentamiento a través de una alimentación, eso se puede hacer, una alimentación apropiada, le va a bajar la molestia de la próstata, ¿no? Y ahí viene ese concepto que tienen los europeos de utilizar el bajativo, es decir, después de la comida tomarse un poquito de un licor fuerte. Eso es una buena práctica para ayudar a la digestión y llevar a una condición de temperatura adecuada al cuerpo. O como el té en los japoneses. O el té en los japoneses, así la es. cultura del té. Y no como acostumbramos acá, la Coca-Cola con arroz, Helada. y la Coca-Cola helada y el jarro de o la jarra de limonada con chaulafán. No, eso no tiene una coherencia, eso produce mucha contrariedad en la parte del organismo. Es decir, el aporte que nosotros hacemos con la medicina es también en ese análisis de cómo está la alimentación, qué está usted utilizando, cómo podemos llevarle al organismo a generar otro tipo de temperatura, porque si hacemos esa semiología de la temperatura del cuerpo, encontramos que existe un desequilibrio. Y estos problemas de próstata están acompañados de esa carencia de energía, de temperatura a nivel del riñón. Si nosotros logramos una alimentación apropiada, vamos a ayudar. Y también determinadas recomendaciones a los pacientes en el sentido de que no resistirlas, porque hay que saber escuchar al organismo. Si el organismo ya, el cerebro desencadena un deseo de orinar, no me puedo aguantar 1 hora, 2 horas de ir al baño, no es nada aconsejable, ¿no es cierto? Una persona que pase 2, 4, 6 horas sentada todo el tiempo, se produce una congestión vascular. Una cosa que yo no estoy de acuerdo y siempre lo mencionaré, porque hacen referencia que para las enfermedades del riñón hay que tomar mucha agua. Yo no estoy de acuerdo con eso. Definitivamente, esa recomendación de que tome 8 vasos de agua, el cuerpo tiene su propio mecanismo de regulación del agua. Si nosotros tomamos agua en exceso, le hacemos funcionar al riñón en exceso y producimos mayor problema a nivel prostático. Y desequilibrio electrolítico. Y desequilibrio electrolítico puede llevar a una transgresión incluso de pH. Eso es totalmente contraproducente. De pronto ese es un aporte importante a las personas que nos están viendo. No estoy de acuerdo con ese concepto de que hay que tomar agua en enfermedades del riñón. Acá se hacen unas ollas de aguas y se toman todo el día el agua. Eso está generando mayor actividad del riñón, eso está dañando la parte eléctrica, el funcionamiento, está contrariando la fisiología de todo el sistema. Por supuesto, el tiempo concluyó, aquí nos quedamos. Ha sido el doctor Gustavo Andrade Galindo, su consultorio tiene frente a Laguna Mall, indicándonos qué ha sido la próstata, cuáles son las enfermedades más frecuentes y los cuidados que hay que tener, pero en sentido integral. Gustavito, yo quiero agradecerle. Gracias a usted por la invitación. Y sobre todo, como dice el doctor, el último mensaje, no consumir el agua porque sí. Está bien que usted tenga 2 horas de gimnasio, que tiene que hidratarse, por supuesto. Muchas gracias. Este programa se repisa luego del noticiero a las 10 de la noche. Esperamos el día de mañana con un interesante programa. Gracias.